Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos en este hermoso martes. Damos gracias a Dios porque podemos buscar en la palabra y aprender más del Señor. Quiero que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, solamente hay gratitud en nuestro corazón por tantas bendiciones que a pesar de todo lo que estamos pasando, Señor, tú has estado con nosotros, supliendo nuestras necesidades, bendiciendo nuestra familia, Señor, cubriéndonos, Padre bendito. Gracias por tu fidelidad y gracias, Señor bendito, por estos momentos de victoria, que podamos, Señor, ser de bendición. Unge mis labios y unge los corazones de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Fíjense cómo dice ahí en Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La misión de nuestro Señor Jesucristo, ayer lo vimos, era hablar y predicar del reino de Dios. Pero ahora vemos que era también mostrar compasión. Mostrar compasión es lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, de las multitudes. La palabra compasión en el hebreo, en el griego, es splancheis, es ser conmovido interiormente, es gemir con tierna misericordia, con afecto, con piedad, con empatía. Es específicamente el asiento de los afectos del hombre. Es el movimiento más profundo posible de las emociones. Es ser tocado con los sentimientos más profundos posibles. Ese es ser movido en la parte más profunda de una persona. Esa es la palabra compasión. Y el Señor tuvo compasión. Él tenía que expresar y demostrar la compasión de Dios. El tipo de compasión que tú y yo debemos de tener para todos los hombres. Jesús vio a las multitudes, la multitud de gente que la seguía, la multitud de gente en los pueblos, la multitud en nuestra ciudad, hay una multitud de gente. En los pueblos hay multitud de gente. En todos lados vemos multitud de gente. Vio a los que le seguían, a los de las aldeas, a los de las ciudades, a los del campo, de la sinagoga, de las montañas, de junto a las orillas. Él tuvo compasión porque en donde quiera hay gente, y gente con necesidad. Vimos cómo fue el cementerio, cómo estaban en los barcos, en los botes, en los hogares, y fue movido a compasión. Fue movido a compasión. Y tú y yo tenemos que ser movidos en esa compasión. Jesús fue conmovido por las necesidades físicas de los hombres, su hambre, su dolor, su sufrimiento. También fue conmovido por las necesidades espirituales de todos los hombres, porque están perdidos y muertos para Dios. El Señor vio su vacío, su soledad, la perturbación, una falta de propósito, una falta de sentido, un significado de la vida. Y es lo mismo que tenemos que ver nosotros cuando vemos a la gente en la calle, que no tienen, ni siquiera no conocen qué es el futuro, a dónde vamos a ir, que no hay un propósito, solamente existen, pero no hay una vida en ellos. Y el Señor fue movido a esa compasión, fue movido a eso. Los vio a todos y los observó y estudió. Ninguno escapó a su ojo, al corazón de Jesús.
Y al mirarlos, él vio tres cosas. Vio Jesús, la primera cosa es que dice ahí, y dice, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Eso es lo primero que el Señor vio, que estaban desamparadas. Y esa palabra es ekelemonoi, y quiere decir desmayar, cansarse, perder el ánimo, falta de coraje, un desaliento, ser abrumados. Esta palabra desamparadas se usa cuando una persona ha luchado y luchado contra el pecado y cuando ha resistido el embate de insulto tras insulto hasta no poder soportar más. Significa que una persona ha soportado prueba tras prueba hasta estar realmente al borde del colapso. Eso quiere decir desamparadas. Fíjense, vamos a ver qué nos dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice el autor de Hebreos en el versículo 12:3. Dice en el versículo 12:3, dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No desmayemos, amados. Todavía faltan muchas cosas que vamos a ver, que vamos a soportar, pero el Señor está con nosotros y eso es lo importante, mis amados. Eso es lo importante, que el Señor está con nosotros y que tenemos que recordar que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y Él nos vio con compasión, con una compasión. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que el Señor tuvo compasión. Estaban aplastadas ya al punto del colapso. La vida los aplastaba. La vida era cruel, dura, pobre, vacía, sin un verdadero propósito. Con demasiada frecuencia la vida parecía sin esperanza y sin sentido. Parece que no han pasado 2000 años. Las multitudes están igual ahora. Con esta pandemia hay tanta desesperación. Parece que están desamparados, dice el Señor. La religión los aplastaba. La religión les imponía carga sobre carga, demanda tras demanda, requería interminables rituales, ceremonias y reglas. Así eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes, ponían carga sobre la gente, más carga. Además, la religión los llevaba a creencias que realmente no los conducía a Dios. Por eso no estaban espiritualmente satisfechos, estaban muertos a Dios. ¿Cómo estaban? Estaban desamparadas. No había quien le ayudaran, pero delante de ella, de esa multitud, estaba el soberano Señor, el Salvador del mundo, el que venía con compasión a traerles vida y vida abundante. También tenemos que entender que el pecado los aplastaba. El pecado no les enseñaba la verdad, sino más bien las ideas de los religiosos. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, qué estudiamos. Tenemos que ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Por eso todavía estaban muertos en sus pecados. El peso de su pecado
todavía estaba sobre sus corazones cautivos, sus mentes, y se debilitaba cualquier confianza o seguridad que tuvieran. Sus pecados los volvían inseguros en cuanto al futuro. Pero había una voz que decía: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué palabra que necesitamos? Esa palabra que el Señor dice: vengan, vengan a mí los que están trabajados. ¿Quién no está trabajado hoy? ¿Quién no está afligido hoy? ¿Quién no está con esa desesperanza? ¿Quién está con ese temor a esa plaga, ese temor a esa enfermedad, a esa mortandad? ¿Quién no? Así que todos tenemos que venir al Señor, el que Él nos está invitando. Venir a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice Mateo 11, 28 y 29. Tú y yo tenemos que venir a los pies de Jesús y derramar nuestro corazón sobre Él y poner toda nuestra carga sobre Él, porque para Él nuestra carga es ligera, para nosotros es pesada, pero para Él es ligera. Él está invitándote a que vengas a encontrar ese descanso en Él, ese descanso que necesita tu corazón, tu espíritu, tu cuerpo, tu mente, y Él te va a dar ese descanso. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito, por esta palabra, Señor. Cómo tienes compasión de cada uno de nosotros. Cómo nos ves, Señor, con esa compasión que hay en tu corazón. Gracias porque eres movido a la compasión. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Esa compasión que tuviste por esas multitudes la tienes ahora por nosotros, por la multitud que está sufriendo. Tú nos invitas a venir a ti, Señor, y que aprendamos a entrar en ese descanso que tú nos ofreces, Señor. Queremos descansar en tus brazos, Señor. Queremos, Señor bendito, reconocerte como nuestro único Salvador, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Oh Señor, gracias. Yo bendigo a mis hermanos, que ellos puedan entrar en ese descanso que eres tú. Gracias, Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Aprendan a entrar en ese descanso. Que todo lo que está pasando no nos llene de temor, sino que nos podamos acercar a Jesús y derramar nuestros corazones. Los espero el día de mañana. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo los ama y yo también.